lección 4. Y el título de esta lección es Buscando el Reino de Dios. Y voy a comenzar a leer y vamos a observar esta sección. Y comienza diciendo así, dice, irónicamente, las mismas cosas por las que oramos pueden ser en sí mismas distracciones para nosotros. Centramos nuestra atención en las personas y circunstancias por las que oramos en lugar de en el Dios a quien oramos. La distinción puede ser sutil, pero es importante. El Padre nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13, proporciona no solo un buen esquema para la oración, sino también un contexto en el que la oración, incluso la oración por necesidades personales, pueden mantener un enfoque en Dios y no distraerse en las cosas temporales. Y comenzando donde dice, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús comenzó la oración con lo que vemos en la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora aquí no estaba simplemente expresando en una línea de peticiones, estaba proporcionando el contexto en el que se debe orar por toda la oración y por extensión nuestras oraciones. Ya sea que esta frase se vea como alabanza, tu nombre sea honrado, o como petición, que tu nombre sea honrado. El enfoque en honrar el nombre de Dios no es solo un rápido gesto en dirección a Dios antes de llegar al verdadero meollo de la oración. Más bien, honrar el nombre de Dios es el objetivo de toda la oración y también debería ser el objetivo de nuestra vida de oración. Y sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros comenzamos el Padre Nuestro, como que se ve como que se siente que es un saludo, ¿no? Pero algo interesante aquí es que es realmente el objetivo. Al igual que la oración privada, dice, la oración comunitaria tiene como objetivo principal honrar el nombre de Dios. Cuando dice, santificado sea tu nombre. Debe ser el hilo conductor de todo lo que oramos, ya sea en alabanza, acción de gracias, confesión, intercesión o petición. Este contexto de oración beneficia nuestros tiempos de oración comunitaria de muchas maneras. Estamos más inclinados a centrarnos en dirigirnos a Dios que a las personas. Es más probable que oremos según la voluntad de Dios en lugar de enfatizar nuestras propias agendas. Y como veremos más adelante, es más probable que podamos ponernos de acuerdo juntos en oración. Ahora, la siguiente frase de Jesús, cuando dice, venga tu reino, es a la vez una petición específica y un contexto en el que se ofrece el resto de la oración. Jesús estaba preocupado por la formación del reino de Dios en la tierra en general y en los corazones de sus discípulos en particular. Quería que la voluntad de Dios se hiciera en las vidas de aquellos a quien enseñaba y en la tierra en su conjunto. La venida del reino de Dios no es una idea separada del cumplimiento de su voluntad. Es cuando se hace su voluntad en nuestras vidas que su reino se establece en nosotros. Si todo lo que oramos y todo lo que le pedimos a Dios se ora en el contexto del reino y la voluntad de Dios, entonces podemos saber que estamos en el camino correcto en oración. Centrarse en el reino de Dios y su voluntad eleva nuestro corazón y nuestra mente hacia el cielo y puede ayudarnos a evitar las distracciones que a menudo se presentan en la oración. Y sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros oramos y en nuestras oraciones siempre decimos que su voluntad se haga, ¿no? Es realmente algo importante de poder notar. Cuando dice aquí en la página número 2, hágase su voluntad o tu voluntad, no es una oración que nos alienta a sentarnos, levantar las manos y decir lo que sea, ¿no? Más bien es una oración que proporciona un contexto en el que le pedimos a Dios que satisfaga nuestras necesidades específicas. El resto del Padre Nuestro, peticiones de provisión, perdón y guía de Dios,
se puede ver en el contexto de estas tres primeras frases. Como criaturas temporales no podemos orar ni cumplir la voluntad de Dios fuera de un contexto temporal. Si el reino de Dios ha de venir a mi vida, debe llegar en el contexto de mi cuerpo físico, mi capacidad para ganarme la vida y mantener a mi familia y cientos de otras circunstancias temporales. Este es el único contexto en el que vivo y Jesús lo reconoció en el Padre Nuestro. Honra a Dios, proveer para nuestras necesidades el pan de cada día. Y es su voluntad guiar nuestras vidas. Pero esa oración siempre debe ofrecerse en el contexto de ¿qué, hermanos? De la voluntad y el reino de Dios. Es algo que debemos de siempre estar conscientes en la oración, que la voluntad de Dios se haga y su reino. Ahora, cuando dice aquí en el subtítulo, busque primero su reino. Y esto es algo interesante, me gusta este ejemplo. Dice que una luna relativamente pequeña, pero cercana, puede oscurecer un sol mucho más grande, pero más lejano durante un eclipse solar. Y sí es cierto, ¿no? Cuando estaba viendo este pasaje, estaba tratando de hacer un ejemplo con mi foco. Cuando es algo pequeño, uno puede tapar algo grande, ¿no? Que da luz. Pero ese es un ejemplo interesante. De manera similar, nuestras necesidades relativamente pequeñas, fíjense lo que dice, pueden eclipsar a un Dios mucho más grande cuando centramos nuestra atención en ellas en lugar de en Él. Este es un buen ejemplo que me gustó, como lo pusieron aquí. Contraste este enfoque en la siguiente sección con el mandato de Jesús en Mateo 6:33 de buscar primero el reino de Dios. Aunque este mandato no fue dado en el contexto inmediato de la oración, el contexto más amplio probablemente indica que la búsqueda a la que Jesús se refirió incluía la oración. Considera las peticiones específicas de Jesús en la oración que hemos estado analizando. Y dice así: danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a quienes, a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal o del maligno. Jesús podría haber entrado en todos los detalles sobre exactamente por qué se necesitaba la provisión del pan diario de Dios, o cuán grande era la necesidad. Pero en lugar de eso, simplemente le pidió a Dios que se la proporcionara. La oración fue específica, pero no demasiado detallada. Esto no quiere decir que no debamos presentar nuestras peticiones a Dios. De hecho, en el capítulo siguiente, Jesús nos ordena específicamente que le pidamos a Dios que provea para nuestras necesidades, como observamos en Mateo 7, del 7 al 11. Sin embargo, centrar nuestra oración en las peticiones en lugar de nuestro proveedor a menudo conduce a oraciones largas y prolongadas del tipo contra las que Jesús advirtió en Mateo 6:7. De manera similar, centrarse en los detalles de nuestras necesidades tiende a debilitar nuestra fe en lugar de fortalecerla. Vemos los obstáculos y no apreciamos plenamente con fe la capacidad de Dios para superar todos los obstáculos. Y creo que aquí aplica lo que estábamos viendo del ejemplo de la luna. Imagínense a los israelitas a punto de cruzar a la tierra prometida. Aquí hay un ejemplo. Parados al borde del río Jordán desbordado. Si se hubieran preocupado por la profundidad y la velocidad del agua, la cantidad de niños que no sabían nadar, la dificultad para cruzar el río con todas sus pertenencias, es posible que nunca hubieran dado ese primer paso de fe en el agua. En cambio, se centraron en Dios y dieron un paso adelante con fe. Y luego dice, centrar nuestra oración en Dios fortalece nuestra fe y lo invita a realizar una obra sobrenatural. Me gustaría que subrayan eso porque es importante.
Centrar nuestra oración en Dios fortalece nuestra fe y nos invita a realizar una obra sobrenatural. Y creo que el ejemplo de la luna está aquí, más específico y dado también en las escrituras de este pueblo de Israel. Pero sí es cierto, ¿no? A veces cuando estaba leyendo esto, estaba pensando, pudieron haber dudado, ¿no? El hecho de cruzar, ¿no? De decir, wow, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer que los chicos pasen y todo lo que tenemos aquí con nosotros? Pero vemos aquí en la página número 3, siguiendo. Y dice, cuando nuestras oraciones se centran en resultados específicos que queremos que Dios traiga, podemos perder formas alternativas en las que Dios elige actuar. Al especificar cómo Dios debe responder una oración, corremos el riesgo de debilitar nuestra fe cuando Dios decide responder de una manera diferente. Probablemente hayas escuchado oraciones como estas muchas veces, y aquí hay un ejemplo. Padre, concédele a Les, eso es su nombre, una buena entrevista mañana porque lleva 6 meses sin trabajo y realmente necesita poder mantener a su familia. Sus hijos han estado enfermos y él necesita un seguro médico y el tiempo sin trabajo ha puesto a la prueba su matrimonio. Este es un ejemplo, ¿no? Esta oración quita el foco de Dios y lo pone en la situación de Les, brindando información en que Dios no necesita. Si Les está presente, probablemente le desanime pensar en haber estado sin trabajo durante todo ese tiempo y le haga preocuparse por mantener a su familia. Ahora, vamos a ver aquí un contraste. Cambiar el enfoque a Dios y alejarlo de Les produce una oración como la siguiente. Padre, gracias por tu provisión para la familia de Les durante su tiempo de desempleo. Gracias por la entrevista que tiene mañana. Por favor, concédele el favor ante los ojos del entrevistador. Y si este trabajo es su lugar para él, ¿qué dice? Abra esa puerta. Y a veces quizás erramos un poco, ¿no? A veces decimos, damos por hecho que ese trabajo ya se dio. Pero no sabemos si es la voluntad de Dios, ¿no? Y ponemos a Dios en mal, decir, bueno, Dios, ¿qué pasó, no? Y creo que no solamente eso, pero cómo se sentiría este personaje llamado Les si no hubiera obtenido ese trabajo. Pues triste, ¿no? Quizás pensando que Dios no lo escuchó o no es digno de obtener ese trabajo. Pero dice aquí, Les, si está presente, apreciará esta oración mucho más que la primera. ¿Por qué? Primero, se le recuerda que Dios ciertamente ha sido fiel, ¿verdad? Pero se le recuerda de una manera que honra a Dios en lugar de ¿qué? De predicarle a Les, ¿no? En segundo lugar, se le quita la presión. Imagínense cuán diferente abordará Les la entrevista de mañana después de haber orado por él de esta manera, a diferencia por la primera oración. Tengan en cuenta también que una oración que se centra en la actividad de Dios en lugar de las circunstancias conduce más naturalmente a la acción de gracias, ya que se reconoce la actividad pasada de Dios. Y podría ser también que a lo mejor Les pudiese llegar a esa entrevista y tratar de ponerse más nervioso y decir, bueno, no quiero decepcionar a Dios, ¿no? O no quiero regarla, ya que Dios me va a dar esa oportunidad. O no sé, muchas cosas pueden pasar en la mente de una persona. Pero vemos aquí, en el siguiente párrafo dice, es importante recordar aquí que Dios ya sabe lo que necesitamos. Y eso es cierto, ¿no? Dios sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Antes de que se lo pidamos, Mateo 6:8. No necesita mucha información y no necesita estar actualizado sobre los últimos acontecimientos. Si bien debemos orar específicamente y no solo con vagas generalidades. También debemos recordar que es un Dios omnisciente
quien nos llevó a orar en primer lugar. Y Él es quien pone en nuestros corazones, ¿por qué? Orar. Y creo que es algo interesante aquí. He observado que la oración es como un círculo. Dios pone en tu corazón algo ahí fuerte, ¿no? Y tú oras para una confirmación a Dios. Es algo que yo puedo observar a través de la oración cuando uno está orando. Siguiente párrafo dice, esto no quiere decir que no haya lugar para abrir nuestro corazón a Dios, como lo hacen muchos de los salmos. Dios comprende una gran necesidad de comunicarle verbalmente nuestros deseos más profundos y desesperados. De hecho, Él nos obligó a hacer precisamente eso. Pero a menos que el grupo sea bastante cercano e íntimo, el tiempo de oración comunitaria puede no ser el mejor lugar para ello. Tal oración puede encontrar su mejor expresión en el aposento de oración. Orando la voluntad de Dios. Para Jesús, orar para que se hiciera la voluntad de Dios no era solo algo que Él enseñaba, era algo que practicaba. En su momento de mayor prueba en el huerto de Getsemaní, Jesús pidió con toda naturalidad que se encontrara alguna otra manera de cumplir los propósitos de Dios, que no fuera su propia tortura y muerte. Pero sometió esa oración a la voluntad del Padre, pero no como yo quiero, sino como tú, como nos dice Mateo capítulo 26, 39. Ahora, Juan nos da esta promesa con respecto a orar por la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, que dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido, de acuerdo a 1 de Juan 5, 14 al 15. Hay algunas cosas por las que podemos orar con tal confianza de que estamos orando con el corazón de Dios en la situación. Podemos pedir la salvación de un amigo o familiar incrédulo. Podemos orar por avivamiento en la iglesia. Podemos pedir la sabiduría de Dios, de acuerdo en Santiago 1:5. Estas oraciones que Dios se deleita en responder, sin embargo, responderá de acuerdo con su propio carácter y plan. No servirá de nada, por ejemplo, pedir que un amigo incrédulo sea salvo, aunque se niegue a reconocer a Jesucristo como su Salvador. La oración por la salvación es necesariamente una oración para que una persona llegue a conocer a Jesucristo. Sin embargo, otras cuestiones no siempre son tan claras. Y viene esta pregunta. ¿Le agrada a Dios que le pidamos su provisión financiera o la curación de una enfermedad o lesión en particular o de otras cosas temporales? ¿O son estas cosas demasiado mundanas para ser objeto de oración? La mayoría de los seguidores de Cristo saben instintivamente que Dios quiere proporcionar tanto nuestra salvación eterna como nuestras necesidades temporales. Esos instintos son correctos. Como hemos visto, Jesús lo reconoció cuando dijo a los discípulos que oraran, danos hoy nuestro pan de cada día, de acuerdo a Mateo 6:11. Dios ya sabe las cosas que necesitamos en nuestra vida terrenal, por lo que no debemos preocuparnos por estas cosas en oración, de acuerdo a Mateo 6:32 al 33. Pero Jesús nos animó a pedirle a Dios estas cosas, Mateo 7:7 al 11. Y consistente con esto, Jesús practicó agradecer a Dios por las bendiciones terrenales, como la comida, de acuerdo a Mateo 14:19 y 15:36, reconociendo a Dios como la fuente de bendiciones terrenales. Santiago también nos recuerda que todo don bueno y perfecto desciende de lo alto del Padre, de acuerdo a Santiago 1:17.
El apóstol Pablo oró para que Dios eliminara una dificultad específica, a menudo considerada una enfermedad o debilidad física. Y Dios específicamente se negó a hacerlo, de acuerdo a 2 Corintios 12, del 7 al 9. De hecho, Dios tenía un propósito específico para esta dificultad: impedir que Pablo se volviera engreído. Pablo se vio obligado en su debilidad a confiar en la fuerza de Dios, lo que lo hizo mucho más fuerte de lo que habría sido de otra manera. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Y viene una pregunta: ¿se equivocó Pablo al pedirle alivio a Dios? Las Escrituras no responden directamente a esa pregunta, pero basándose en otros pasajes sobre la oración, parece razonable creer que Pablo no se equivocó al orar de esta manera. De hecho, bien podría ser que el mismo acto de orar por esta situación abriera el corazón de Pablo para ver el mayor propósito de Dios en su sufrimiento. Y sí es cierto, ¿no? Cuando vemos esa oración que Pablo dijo acerca de esa enfermedad que él tenía, Dios no le contestó. Pero vamos a leer más adelante. Dice: supongamos que Pablo nunca le hubiera pedido alivio a Dios. Y viene la pregunta: ¿habría escuchado alguna vez las palabras: ¿te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Parece razonable interpretar cuando Pablo abrió su corazón a Dios en oración. Ahora, Dios en respuesta, y vemos que sí, Dios contestó, le mostró el propósito más elevado de su sufrimiento. Pablo aceptó la voluntad de Dios como el mejor plan, aunque no correspondía exactamente con sus propias esperanzas de que se quitara el aguijón. El plan de Dios no fue el más conveniente para Pablo, pero podemos estar seguros de que fue el plan que mejor hizo avanzar los propósitos de Dios a través de Pablo. Entonces Pablo hizo bien en orar por los deseos de su corazón, y también fue sabio al aceptar la respuesta de Dios. Pablo sometió sus propios deseos a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús en Getsemaní. Dios quiere que le llevemos a nuestras necesidades temporales. Él se deleita en proveer para nosotros y quiere que reconozcamos que Él es en verdad la fuente de todo buen regalo. No presentarle nuestras necesidades equivale a decir que Él es incapaz o no está interesado en satisfacernos, o que nosotros mismos somos plenamente capaces de satisfacer nuestras propias necesidades. Al presentarle nuestras necesidades, lo reconocemos como Jehová Jireh, o Jehová Jireh, nuestro proveedor. Confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades es una manera de ¿qué? De honrar su nombre. Al mismo tiempo, Dios quiere que nos preocupemos ante todo por el cumplimiento de su voluntad. Quiere que acudamos a Él confiando y creyendo, pero no exigiendo que nos sometamos a Él. Santiago 4:7. Y nuestras peticiones a su voluntad, como lo hizo Jesús, negarse a orar en este contexto es insistir que sabemos más que Dios. Al someternos a su voluntad, reconocemos su sabiduría, su bondad y su gracia en nuestras vidas. Quizás no sepamos si es la voluntad de Dios sanar a una persona en particular en un momento determinado, pero podemos estar seguros de que Dios quiere acercarse a esa persona en el momento de la aflicción. Si alguien no es salvo, podemos estar seguros de que Dios quiere atraerlo hacia sí. Podemos orar con confianza para que el reino de Dios venga a la vida de las personas y para que se haga su voluntad. Independientemente de las circunstancias temporales, hacer oraciones del reino por las personas es invitar directamente la presencia de Dios a las vidas de las personas de una manera que Él se deleita
en responder. Si nuestros corazones están enfocados en la venida del reino de Dios y en que se haga su voluntad en nuestras vidas, entonces somos libres de orar según los deseos de nuestro corazón. Deleítate en el Señor, dijo el salmista, y Él ¿qué? Te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Muchos entienden que este versículo significa no solo que Dios responderá a nuestra oración, sino también que realmente colocará en nuestros corazones las cosas por las que quiere que oremos. Esta idea se repite en la declaración de Jesús en Juan 15:7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid lo que queráis y se os dará. No debemos orar vacilantes, temerosos de pedir algo que tal vez no sea lo mejor para Dios. Si nuestro corazón está centrado en Él, Él responderá a nuestras oraciones de una manera que cumpla su voluntad. Jesús no añadió la frase, si es tu voluntad, a cada petición en el Padre Nuestro. Ya se había sometido a la primacía de la voluntad de Dios al comienzo de la oración. Y después oró con confianza por la provisión de Dios. En contraste, cuando Israel le pidió a Dios, a través de Samuel, que les proporcionara un rey, sus corazones claramente no estaban centrados en Dios. Venga tu reino. No era lo que tenían en mente. Su principal deseo era que ser como todos o como todas las demás naciones, de acuerdo en 1 Samuel 8:20. Aunque Dios dejó claro a través de Samuel que esta no era su voluntad, e incluso detalló muchas de las dificultades que sufrirían bajo un rey terrenal, de acuerdo a 1 Samuel 8, del 11 al 18, el pueblo persistió. Dios finalmente les dio lo que pidieron. E Israel de hecho se volvió como las naciones que los rodeaban, devastadas por la guerra, divididas e idólatras. No mucho después de esto, David se convirtió en rey y tenía en su corazón construirle a Dios una morada permanente, segunda de Samuel 7. El profeta Natán le dio el visto bueno, pero Dios tenía planes diferentes. David no fue quien construyó el templo, su hijo lo haría. En lugar de irritarse por él, no de Dios, David alabó a Dios por prometerle a un hijo y un reino duradero. Cuando nuestros corazones están sintonizados con Dios y deseamos su voluntad por encima de todo, Él responde a nuestras oraciones de manera que se cumpla su voluntad. Quizás esto es lo que quiere decir Proverbios 16:9, que dice así, en su corazón el hombre planea su rumbo, pero el Señor determina sus pasos. Si nuestro corazón está dispuesto en Dios, podemos orar como mejor nos parezca y Dios corregirá nuestra dirección cuando lo necesiten. En otra sección dice aquí las oraciones de Pablo por las iglesias. Algunos de los mejores ejemplos de oraciones del reino se pueden encontrar en los escritos de Pablo. La mayoría de las iglesias a las que Pablo escribió eran iglesias que él había fundado o ayudado personalmente a crecer. Conocía iglesias que carecían de recursos, de acuerdo a 2 Corintios 8, del 1 al 3. Ciertamente él conocía situaciones en las vidas de esas iglesias y de sus miembros que necesitaban oración. Sin embargo, no centró sus oraciones en cuestiones como estas. En cambio, constantemente agradeció a Dios por las iglesias y las personas que conocía y oró por las bendiciones espirituales de Dios para ellos. Pablo agradeció a Dios por la fe y el amor de los efesios, de acuerdo en Efesios 1:15, por la participación de los filipenses en el Evangelio, Filipenses 1 del 3 al 5, por la fe y el amor de los colosenses, Colosenses 1
del 3 al 5. Por la fe, el amor, las obras y la paciencia de los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1, 2 al 3. Y por la fe y el amor de Filemón. Filemón 4, 5. Incluso las cosas por las que Pablo dio gracias estaban relacionadas con cuestiones del reino más que con bendiciones materiales. Considere las siguientes peticiones que Pablo hizo a Dios para varias iglesias e individuos. Y aquí vemos unos ejemplos. Para los efesios, sabiduría, revelación, iluminación, seguridad de su esperanza y de su herencia y del poder de Dios. Efesios 1, del 17 al 19. Poder, Cristo habita en sus corazones, establecimiento en el amor, comprensión del amor de Cristo, la plenitud de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Para los filipenses, cumplimiento de la obra de Dios en ellos, abundancia de amor, conocimiento y perspicacia, discernimiento, pureza, justicia y fruto espiritual, de acuerdo a Filipenses 1, del 6 al 11. Para los colosenses, conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría y entendimiento, fruto espiritual, fuerza y poder, paciencia y gozosa gratitud a Dios. Colosenses 1, del 9 al 12. Para Filemón, testimonio activo, comprensión de los buenos dones de Dios. Filipenses 6. Filemón 6, perdón. El énfasis de Pablo en los asuntos del reino en la oración nos sirve como ejemplo, tanto en la oración privada como en la oración comunitaria. Deberíamos preocuparnos principalmente por la venida del reino de Dios y las vidas de aquellos por quienes oramos. Esto es parte de lo que significa ver a las personas a través de los ojos de Dios. Subtítulo: con Dios todo es posible. Es posible orar por las circunstancias de tal manera que Dios quede fuera de la ecuación. La distinción aquí es sutil y de ninguna manera pecaminosa, pero el enfoque resultante puede ser significativo. Considere la siguiente oración y dice así: Padre, que haya paz en el Medio Oriente. No hay nada de malo en el sentimiento de esta oración y ciertamente podemos estar seguros de que Dios prefiere la paz a la guerra, aunque a veces la paz y la justicia están en desacuerdo. Pero, viene la pregunta, ¿qué le pedimos a Dios que haga? Resta la palabra Padre y esta oración podría ser ofrecida por alguien que no cree en un Dios personal. En el Padre Nuestro, después de las peticiones generales sobre el reino y la voluntad de Dios, Jesús hace de Dios el tema de todas sus peticiones. No ora, y entre comillas dice, que seamos alimentados, se cierra comillas, o, se abre comillas, que seamos perdonados, se cierra comillas, o que seamos protegidos, sino que le pide directamente a Dios que haga todas estas cosas. Al orar de esa manera, Jesús reconoce al Padre como aquel que responde a las oraciones y la fuente de todo lo que necesitamos. Y viene esta pregunta: ¿cómo podríamos orar por la intervención de Dios en el Medio Oriente? Bueno, considere lo siguiente. Se abren comillas y dice: Padre, por favor, concede sabiduría a los líderes de los países del Medio Oriente. Permítanme dejar a un lado los rencores y la política y poner en sus corazones un fuerte deseo de justicia y paz. Por favor, logren la reconciliación entre aquellos que han sido enemigos durante generaciones. Y se cierran comillas. En estas peticiones se reconoce a Dios como la fuente de todo lo que debe suceder para lograr la paz en la región.
Esta oración ilustra la diferencia entre orar simplemente para que sucedan cosas y realmente pedirle a Dios que intervenga en situaciones y en la vida de las personas. Dios no tiene restricciones en cuanto a las oraciones que puede responder y es más que capaz de descubrir cómo intervenir si nuestra oración, si nuestra intercesión directa. Sin embargo, al centrar nuestras oraciones en la intervención de Dios, pidiéndole que haga cosas específicas, reconocemos su soberanía y fortalecemos nuestra fe. Otro subtítulo aquí dice, ninguna fórmula mágica. Nada de esto debe interpretarse como que existe algún tipo de fórmula mágica para redactar la oración. Dios se deleita en responder las oraciones de un corazón sincero y no depende de que le digamos exactamente cómo actuar. Él conoce los deseos de nuestro corazón, incluso antes de que los expresemos, y es completamente soberano para responder la oración de una manera que lo honre, incluso si no lo expresamos correctamente. Dicho esto, uno de los grandes desafíos de la oración en general y de la oración comunitaria en particular es mantener un enfoque constante en Dios. Todos hemos escuchado la frase, la oración cambia las cosas, pero en realidad Dios cambia las cosas. A menudo elige hacer esto en respuesta a la oración. Y cuando oramos de una manera que reconocemos que Él es quien responde, lo honramos y recordamos que la oración se trata más de Dios que de nosotros. Podemos ayudar a mantener este enfoque en Dios de varias maneras mientras oramos. Y aquí vienen unos puntos. Centrando nuestros pensamientos y oraciones en aquel que responde a las oraciones en lugar de las personas y circunstancias por las que oramos. Otro punto es centrar nuestra atención en aquellas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Un punto más, pidiéndole a Dios directamente que actúe e intervenga, en lugar de orar genéricamente para que las situaciones cambien. Si prestas atención a las palabras de tus oraciones, enfocándolas en Dios, con el tiempo notarás que tu actitud hacia la oración cambiará y tu comprensión de la soberanía de Dios aumentará. La oración dirigida a Dios, no a las personas, y que se centra en su reino y voluntad, pidiéndole directamente que intervenga, honrará a Dios y te acercará más a Él.